de ustedes. Comenzamos, como les decía recién. Bienvenidos a la transmisión, a los hermanos que nos siguen desde su casa en el Face. Bienvenidos a otra aula ICB, este domingo 27 de marzo, donde estamos estudiando ¿qué? Al aula, le digo. Efesios, pero perfecto, Efesios. Los 4 libros de la prisión, las 4 cartas en realidad de la prisión. Muy bien, ¿cuáles son esas 4 cartas? Uno es Efesios. Efesios, los otros, y Filemón. Filipense, excelente, Blanca. No, Tesalonicense no es carta de la prisión, no. No. Mirá, Efesios, Colosense, Filipense y Filemón. Esos son los 4. ¿Sí? Así es, Tesalonicense compite con Gálatas a ver cuál de las dos son la primera carta que escribió el apóstol Pablo. ¿Sí? Y la escribe en Tesalonicense no. Tesalonicense no. Bien. Vamos sobre Efesios, capítulo 1. ¿Qué me pueden decir de la carta a los Efesios? ¿De qué habla la carta a los Efesios? Y la primera es todas las bendiciones espirituales que hay. Es para la iglesia. Bendiciones espirituales. Completa. ¿Qué son las bendiciones espirituales? Y vimos la amplitud de esas bendiciones. Vimos el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo bendiciendo en completitud a los hijos, ¿sí? Aquellos que estamos en Cristo. La carta se puede dividir en dos. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 3, la expresión clave es en Cristo. Y desde el capítulo 4 al capítulo 6, la expresión clave ahí es andar, ¿sí? La primera parte habla de la posición que disfrutamos nosotros hoy, ¿sí? Y del capítulo 4 al 6 habla de la práctica, el movimiento para ser coherente. Coherencia es la relación estrecha entre lo que digo y lo que hago, donde no hay distancia, ¿sí? Hay coherencia cuando lo que sostenemos posicionalmente lo practicamos, lo hacemos operativo. Hoy el gran problema de la iglesia es que tiene muchas posturas, muchas declaraciones, pero no hace operativa el tiempo en el que vive. Parece como que viviera todavía como la iglesia del primer siglo. Y acá introduzco un tema, que es el tema por el que estudiamos las cartas de la prisión, que es justamente plenitud. Pablo tenía respecto a plenitud una vislumbre, un anticipo, una visión opaca del siglo venidero. El siglo venidero se desata a partir de la ruptura de Dios con la nación hebrea, con Israel, ¿sí? ¿Y cuándo sucede eso? Eso sucede en el año 70 con el juicio de Dios sobre los elementos que todavía hacían practicable la religión hebrea, que cuáles eran el templo y la ciudad de Jerusalén, el sacerdocio de acuerdo a cómo estaba instituido en el antiguo pacto, que ya no estaba vigente a partir de la muerte de Cristo, pero todavía era operativo porque existían en la tierra esos elementos. ¿Ok? Hoy hago una aplicación a los días de hoy. Hoy, ¿por qué es operativo todavía mucha enseñanza? ¿Por qué el 90% de los mensajes que tenemos en los púlpitos cristianos, en las congregaciones, están basadas en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es útil, pero ¿por qué? Porque no hay una visión clara de lo que es el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, mucho menos el Pacto Eterno. El pacto que desata las cuestiones eternas a completitud, a plenitud sobre la iglesia, ¿sí? Bien. Entonces, por eso estudiamos la carta a los Efesios. ¿Por qué la estudiamos? Porque en ella Pablo muestra un vislumbre de lo que iba a venir. Era que hoy disfrutamos. El siglo venidero hoy lo disfrutamos. Hoy es el siglo presente para nosotros, ¿sí? La era presente.
que es el día de Cristo, el día de plenitud. Bienvenida, Dorita. Muy bien. Todavía estamos recibiendo hermanos acá en el aula. Bien. Y estudiamos en el capítulo 1 lo que dice Miguel, lo que Miguel nos decía, que estudiábamos las bendiciones de Dios. Y lo último que vimos el domingo pasado, en la última clase, fue la oración de apertura. ¿Apertura de qué? Apertura de la mente, apertura de la dimensión mente-alma en el hombre. En Efesios, en definitiva, Pablo nos enseña lo que es la vida en el espíritu. Lo que es la vida en el espíritu. Bien. Miren, Como espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu somos perfeccionados, plenos, perfectos, completos, y nada se puede añadir a nuestro espíritu. En el alma combate la carnalidad y lo del espíritu. En el alma. El alma es como yo pienso, siento y hago. Es la dimensión mente que podemos decir nosotros. Entonces, es en nuestra mente donde sucede el combate. En el espíritu, por una sola ofrenda, dice Hebreos, fuimos perfeccionados. ¿Cuál? La ofrenda de sangre de Cristo. Con una sola ofrenda fuimos ya perfeccionados. Pero en el alma tenemos el combate. ¿Para qué? Para ser operativo, visible, para que aparezca la vida del reino, la vida del rey en la dimensión cuerpo, en nuestra experiencia natural, en todos los días. O sea, hacer operativa la vida del espíritu en nuestra experiencia natural es la lucha que sostenemos. Y en definitiva, cuando se manifiesta la vida del espíritu, ¿la vida de quién se manifiesta? Dice que está muy alta la música. ¿Está muy alta la música? No se entiende lo que habla. José, en definitiva, Ahí está. en definitiva, por eso Pablo en Efesios 6 enseña cómo manejarnos en la vida del espíritu, ¿no? Con la armadura de Dios habla, ¿no? Ajá. ¿Quién te puso que estaba alta la música? Bueno. Nos enseña a manejarnos con la armadura de Dios. En un lugar. ¿Cuál es ese lugar? El del espíritu. Lugares celestiales. Celestiales. Claro, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino Contra huestes espirituales, principados, de maldad, en los lugares celestes. ¿Cuáles son los lugares celestes? O, como dice Efesios 1:3, lugares celestiales. Regiones celestes o lugares celestiales. ¿Cuáles son? No es el aire. Y hoy lo vamos a ver. Miren, este es un concepto que la religión nos sembró. Y hoy nos vamos a meter. Los lugares celestiales, las regiones celestes, el alma del hombre. El hombre está compuesto por 3 cielos, 3 realidades dimensionales. ¿Está? Hay 3 cielos, 3 realidades dimensionales. Uno es el cielo externo. La Biblia le llama expansión. Es ese cielo, cuando nosotros hacemos así. Cuando nosotros hacemos así. Segundo cielo. Regiones celestes o lugares celestiales. Ya no está más allá del cielo o más allá del sol, como poéticamente dice una canción cristiana. ¿A dónde está el segundo cielo? Que es el lugar del conflicto y de la bendición. Está en el alma del hombre. Por eso Pablo dice, derribando argumentos y llevando cautiva toda altivez, todos vuestros pensamientos. Renovados. ¿Sí? Porque el segundo cielo, la segunda dimensión del cielo, es en el alma del hombre.
Y el tercer cielo, sin lugar a dudas, es el trono de Dios, dice. Jesús mismo dice, cuando ustedes juran por el cielo, están jurando por el trono de Dios. Entonces Jesús dice, el cielo es el trono de Dios. ¿Qué cielo? El tercer cielo. Pablo lo numera cuando en 2 de Corintios, capítulo 2 y 13, ¿sí? Dice, conozco a un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, fue llevado al tercer cielo. El tercer cielo es el trono o morada de Dios. ¿A dónde está el trono de Dios? Es interno. Entonces, en estos cielos dimensionales, el primer cielo es el cielo natural. El segundo cielo es el cielo del alma. Y el tercer cielo es la dimensión del espíritu. Trono de Dios. Lugar donde Dios imparte su esencia y naturaleza en el hombre. Hablamos de cielos dimensionales. Por supuesto, con esto trazamos una gran distancia con la religión, con la comprensión de la religión. ¿Por qué trazamos una gran distancia? Por lo siguiente, hermanos. Religión es toda práctica que ubica a Dios de manera externa. Dios es un ser aparte de nosotros. ¿Se entiende? Que llegamos y nos acercamos por medio de ritos y fórmulas. Entonces cuando dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es una ecuación. Totalmente. Y hoy vamos a ver el efecto de la carne. O sea, es toda una ecuación teológica. Que yo en lugar de llamarle carne, para diferenciar de la carne física, sark en griego, es la misma palabra para carne física y para carne en el alma. ¿Sí? Miren. Pablo se refería en general. A veces usaba la expresión, utilizando la expresión externa, carne, ¿sí? Y muchas veces más se refería a algo que yo voy a escribir acá para diferenciarlo. Acá hago un signo igual y lo cruzo, que significa diferente. Ese signo significa diferente, ¿no? Bueno. ¿Qué pongo acá? Carnalidad. Carne puede hacer alusión a nuestra carne física. Pero carnalidad hace alusión a todo lo que no es el proyecto o propósito de Dios para nuestra vida. ¿Está? Entonces nuestra lucha es con la carnalidad nuestra. Tenemos enemigos que son internos. Los poderosos enemigos que nosotros situábamos afuera, cuántas veces, en cuántos lugares, una mala concepción de espiritualidad nos hizo pensar que podía haber un demonio sentado en un lugar. ¿Se entiende? Sí, tal cual. Y no es así, hermano. Pero porque está mal interpretada la... Porque la religión... carta, Porque la religión nos enseñó que la espiritualidad es algo que pasa afuera nuestro. No, hermano, no pasa afuera. Por eso no es importante la forma. ¿Sí? Por eso no es importante, tu apariencia. Por eso en la religión hay mucha apariencia y poca sustancia. ¿Se entiende? Amén. Entonces dijimos, religión ubica a Dios fuera de nosotros, pero espiritualidad lo ubica ¿dónde? Adentro nuestro. Y no solamente adentro nuestro, sino que lo hace parte nuestro, de tal manera que estamos y somos en Dios. ¿Sí? No somos algo aparte. La naturaleza del Hijo fue impartida en nosotros.
es una carta muy puntual a lo religioso que se vivió en la lucha espiritual y demás, muy mal interpretada. Y Pablo viene saliendo de ahí. Claro. Y conduciendo gente Claro. fuera de esa cautividad. Y se predicó y se adoctrinó al revés. Totalmente. ¿Y hoy día nos sucede lo mismo? Todos son demonios, todos estamos rodeados de demonios, estamos rodeados. Y nosotros. Hoy vamos a hablar en el capítulo 2. Al capítulo 2 vamos a hablar de esa lucha y de esa identificación que tenemos con la vida del espíritu y de la vida del espíritu caída también. ¿Sí? Vamos a hablar de estas cosas. Cuando entramos al capítulo 2, lo podemos dividir en dos partes. Del 1 al 10 y del 11 al 22. Del 11 al 22 la semana que viene, para alquilar balcones. Perfectamente unidos, ¿sí? Para alquilar balcones. La semana que viene, cuando estudiemos la segunda parte del capítulo 2, oro en el nombre de Jesús para que una luz del Espíritu ilumine tu mente, tu corazón, tu entendimiento, para que puedas alcanzar una nueva operatividad, un nuevo nivel en la vida espiritual. Esto perfectamente unidos lo vamos a ver desde el verso 11 al 22. Pero hoy en el capítulo 2, del 1 al 10, vamos a ver la obra perfecta de Dios. ¿Qué vamos a ver hoy? La obra perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios. La obra perfecta de Dios. A modo de introducción, solo decirles que muchas veces el hombre, con una concepción institucional, con una concepción físico-material de las cosas, pensó que la obra de Dios eran edificios. Yo comparto con pastores que su sueño, porque esa es la concepción, que su sueño es tener un gran edificio donde la gente entre y salga. Nunca el sueño de Dios fue tener grandes edificios. Te quiero decir, a lo mejor Dios pone en tu corazón algo así, pero te quiero decir que por sobre cualquier valor físico, la obra de Dios no son edificios. La obra de Dios no son propiedades. ¿Sí? Dios le mandó a Salomón a edificar un templo. Privándolo a David. Pero Dios nos manda ahora a edificar otra cosa. Mi pregunta es, ¿Jesús habló de edificar templos de piedra? El día que miró el templo de piedra, todos los edificios que formaban parte de esa fastuosa obra en la explanada del templo, dijo, miren aquello, estaba en el monte de los olivos, y hablando con los 12, dice, miren aquello, ¿es cierto no quedará ahí piedra sobre piedra? No quedará ahí piedra sobre piedra, porque no venía el tiempo de edificar edificios. Sin embargo, él dice, edificaré mi iglesia. Fíjense que hoy para nosotros, en el concepto romano de iglesia, es edificio. No, señor. Iglesia no es edificio. Iglesia es la asociación de personas que entienden el reino de Dios. ¿Me explico? Y habrá edificios.
que serán funcionales al propósito de la iglesia. Pero la obra de Dios no consiste en edificios. ¿En qué consiste la obra de Dios? La obra de Dios consiste en la edificación de las vidas. ¿En qué? ¿Cuántos edificios levantó Pablo? Ninguno. ¿Cuántos edificios levantó Pedro? Ninguno. El prototipo apostólico no levantó un solo edificio. ¿Se entiende? ¿Cuántos edificios levantó Jesús? Pero ganaron generaciones, ganaron y sentaron las bases de algo extremadamente sólido que es un edificio espiritual llamado la iglesia. Cristo fue el fundamento y cada uno de los apóstoles echó sobre ese fundamento su entendimiento de la obra de Cristo, ¿sí? Y el edificio vino, pero el edificio son vidas. ¿Qué son? Entonces los edificios son importantes, son circunstanciales. Se resume, buscar el reino de Dios y lo demás será, viene añadido por consecuencia. O sea, el fundamento es el reino en nuestras vidas. Entonces diga conmigo, la obra de Dios es edificar vidas. ¿Qué es la obra de Dios? Y llega la hora que edificar vidas tendrá que ver con tener un estudio pequeñito, de alta tecnología, con capacidad de llegar a una multitud mucho más grande que abrigar 1.000, 2.000, 10.000 personas bajo un techo. ¿Me está escuchando? ¿Por qué el cambio de concepto? Porque la forma de relacionamiento entre la gente está cambiando. ¿Me explico? Entonces, la forma es flexible. Lo que no es flexible es lo que Dios, la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios? La obra de Dios es la edificación de las vidas. ¿Y cómo se edifica? Esto es importante, ya lo he dicho muchas veces, pero ¿cómo edifico la iglesia? ¿Cómo edifico las vidas? No con buenos consejos y buenos principios. No con conceptos o doctrina. ¿Cómo edifico las vidas? La vida se edifica por medio de transferencias. Diga transferencia. En lo institucional, ¿cuánta gente vos escuchaste que dice, conmovida en un culto, que va a dar una ofrenda, que se consagra, que porque el apoyo material de la obra hace que la obra se desarrolle materialmente? ¿Sí o no? Y dice, yo voy a dar tal cosa, y después no lo da. ¿Por qué? Porque es una promesa. En el espíritu es igual. No es con doctrina, no es con enseñanza, no es con promesas. Diga, es con realidades, transferencias. ¿Cómo se edifica la iglesia? Transfiriéndote a Cristo. Lo que de Cristo hay en mi vida, transferido a lo que de Cristo hay en tu vida. ¿Me estás escuchando? ¿Cómo edifico la iglesia? Con lo que de Cristo hay en mi vida, transferido a lo que de Cristo hay en tu vida. Y esto es una relación mutua, una edificación mutua, porque yo necesito lo que de Cristo hay en tu vida. Entonces, acá, ¿quién es mejor? Entonces, funciona el modelo del pastor predicándole una vez a la semana a 100 personas, a 500 personas, a 10.000 personas. ¿Funciona? Porque hay 10.000, y cuanto más grande, menos funciona. ¿Por qué? Porque hay 10.000 personas que se desaprovecha el potencial. Es la administración de los unos a los otros. ¿Entendés? Entonces hay que ir girando, al descubrir nuevas formas
para equipar las vidas en un intercambio. Yo necesito lo que de Cristo hay en tu vida. ¿Está claro? Y vos necesitas lo que de Cristo hay en la mía. Bien. Eso es edificar la iglesia. ¿Qué se repite en estos dos pasajes? Yo usé esta palabra intencionalmente. Perfecta y perfectamente. Porque una de las traducciones de la expresión pleroma, completo, es perfecto. ¿Sí? Perfecto. Otra de las traducciones de la palabra teleios, hijo perfecto, es perfecto. Es perfecto, hablando del Hijo de Dios. ¿Cómo es el Hijo de Dios para nosotros? ¿Y cómo nos ve Él a nosotros? Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses, ya lo vamos a estudiar, los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Perfectos qué significa? Ya no tiene más nada para... No. Completos en Cristo. Completos. Los que somos completos. De esta expresión, la obra completa, perfecta, acabada, terminada de Dios, es lo que vamos a ver hoy. Efesios capítulo 2. La obra de Dios. Y la obra de Dios dijimos que está en las vidas de las personas. Lo que Dios está haciendo en tu vida, por el Espíritu de Cristo, por el Espíritu Santo. Es otra manera de llamar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. No hay un Espíritu de Cristo y un Espíritu Santo. Es lo mismo. ¿Sí? Es más, no hay un Cristo y un Espíritu. Es lo mismo. Es el todo Dios. ¿Está? Ahora bien, José, pregunte. no vamos a caer en aquella vieja escuela, ¿no? Que no, de ignorar espíritus contrarios, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. ¿A dónde operan? ¿Y por qué? ¿A dónde operan y por qué? Y cuando lo veamos en el capítulo 6, va a ser ¡pum! Se van a saltar los tapones. Ahora lo vamos a ver. Entonces, la obra perfecta, terminada y acabada de Dios. Se dice que un día encontraron a un escultor mirando un bloque de mármol. ¿Sí? Un escultor contemplando, embelesado, un bloque de mármol. Y lo que pasaban decían, lleva un par de horas mirando un bloque de mármol. Y lo da vuelta, y lo da vuelta, y lo mira, y lo mira, y lo mira, y lo mira. Y uno de los alumnos se acerca al prestigioso escultor y le dijo, perdón maestro, ¿qué es lo que mira tanto? Es un bloque de mármol, como aquel, como aquel, como... Lo mira y le dijo, hijo, si vas a ser un artista, si vas a poner la mano en la piedra, no veas lo que es obvio, mirá lo que hay adentro. Yo estoy viendo lo que va a salir de adentro de ese bloque de mármol. Estoy mirando lo que ese bloque de mármol va a hacer. Por supuesto, necesita la mano de un maestro para esculpir esa obra. ¿Quién es tu maestro? Diga conmigo, Cristo. El Espíritu de Dios es el que pone la mano sobre mi vida para formar una obra maravillosa en mí. Sí, Capo. Se puede introducir, yo tuve una experiencia similar, pero con una persona. Un día me preguntó, viejo, ¿qué miras tanto? Estás perdiendo tu tiempo acá dentro de la fábrica. Sos para él. No tratándolo de burro, sino tratándolo de algo más. Y yo le decía, ¿por qué es eso? Porque veía sus acciones de negocio que él hacía. Creo que arrancó con una bicicleta y terminó con un golf. Simplemente me di cuenta espiritualmente que no correspondía a ese lugar. La fe
es un elemento Fe también. que hay de parte de Dios en nuestra vida, ¿sí? No crea que vos la generás. Es un elemento que hay de parte de Dios en nuestra vida para mirar adelante en el tiempo, para mirar en términos eternos, para mirar lo que va a ser. La convicción de lo que se espera. Fe es ver lo que no se ve Porque no se ve. todavía, Y luego. pero existe. ¿Sí? Eso es fe. ¿Qué sucede con Dios? ¿Dios es eterno o es temporal? Es eterno y decidió participar en la temporalidad del hombre. ¿Eh? Dios es eterno y decidió participar en la temporalidad del hombre. Ahora, ¿Él cómo me ve? ¿Me ve como la obra que no empezó? ¿Me ve con todas mis fallas? ¿Me ve, Terminado. o me ve terminado? Él me ve en Cristo, o sea, Obra culminada. Cristo es la obra terminada de mi vida. ¿Me entiende? Más gordito, más flaquito, más viejo, más joven, hombre, mujer, no sé, pero Él me ve en Cristo, me ve como a Cristo. A mí me revela en estos tiempos que lo que en mi vida tenía que solucionarse, lo que tenía que arreglarse, lo que tenía que emprenderse, lo hizo todo Él en la cruz. Ya todo lo hizo en la cruz. Todas las imperfecciones de mi vida las clavó en la cruz. Diga, ya está hecho. Ya está hecho. Y si ya está hecho, yo voy a hacer ahora de malo un ratito, pero es para ayudarnos a pensar. Y si ya está hecho, ¿por qué todavía no es visible en nosotros? A causa de la carnalidad en nuestra alma. Venzamos con las herramientas del Espíritu lo que en nuestra alma no es ni el propósito ni la voluntad de Dios para nuestra vida. Venzamos para que se manifieste en nuestro plano físico, material, lo que Dios pensó para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios pensó? Ser una versión 2022 de la persona de Cristo. Nosotros creemos, porque no entendimos totalmente la obra de Jesús. Creemos que Jesús es fuera de serie y único. No es único, es fuera de serie, pero no es único. Jesús fue el modelo 30 o 33, del año estoy hablando, de la versión Cristo para su generación. Pero en el año 2022, Dios se quiere manifestar a esta generación a través de ¿quién? De tu vida. Lo que había en Jesús está en tu espíritu. Amén. ¿Cuál es la diferencia? Nuestra alma anda en oscuridades todavía. Y algunas de esas oscuridades tienen que ver con la religiosidad y el dogma que nos enseñaron. Donde todavía lo mejor está por venir. Lo mejor ya vino y está en mí. Ahora tiene que ser operativo. Y sabes que no precisamente a veces la libertad y la opresión está acá. Cuando yo pienso, hoy estoy viviendo una experiencia en estos últimos tiempos que mi forma de pensar ha cambiado tanto que se caen las murallas. Y estoy convencido de a dónde voy, ¿viste? Lo que voy a alcanzar. Pero está acá. ¿Cómo se llama eso? Transformación. Fe y transformación. Fe. Transformación. Transformación. Les cuento un testimonio. Desde estar yo lidiando y renegando con mi pensar y mi lucha interna en las cosas personales, hoy en lo laboral me están saliendo propuestas y lo dejo que fluya. Y tengo que elegir ahora, ¿me entendés? Pero Me hace acordar a un amigo. ¿Qué estás haciendo? Dice. Y acá estoy, esquivando el éxito, dijo. No. No, pero está La mejor
la mejor propuesta de trabajo para vos. Saber que te cambia y recuperás tu identidad, porque vos te parás ante la situación de otra forma, ya no del que está necesitando. Si Cristo no me hizo en necesidad a mí. Miren, ¿Me entendés? hermano, Me hizo en abundancia, yo no me paro más delante de la gente en necesidad, porque Cristo me hizo en abundancia, me hizo un ser precioso. ¿Me entendés lo que te digo? Dios me dio la gracia de estar delante de gente muy admirada y encumbrada en algunas cuestiones. ¿Cómo uno se para frente a ellos? ¿Desde qué lugar se para? ¿Cómo se relaciona con ellos? ¿Habla de lo que vos creés de vos mismo? Claro. Nosotros estamos para bendecirlos, a ellos que están encumbrados, a ellos. Porque vos sos la versión Cristo para Jesús. Frente a Herodes y frente a Pilatos, no se paró como el carpintero de Nazaret, como el Hijo de Dios. Frente a su comunidad, él era el carpintero de Nazaret. No es el hijo de José, no está su madre y sus hermanos con nosotros, decían la gente de la sinagoga de Nazaret. Sí. Pero frente a gente que detentaba otro estatus, él como el hijo de... ¿Qué sos vos? Entonces, mi hermano, No tengo oro ni plata. desde ese lugar... Y tengo lo mejor. Desde ese lugar. Y no para pedir favores ni sacar ventajas, hermano. A ver si lo entendemos a eso. Eso es desde la necesidad, sino para ofrecer soluciones. Para ofrecer soluciones. Buenas. Bienvenido. Si se sientan, me hacen un favor. Van llegando, se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos. Vamos al texto porque haciendo una visión panorámica de lo que es espiritualidad, de lo multidimensional del hombre y demás, fuimos hablando de muchas cosas, pero no entramos en el texto. Voy a leer desde el verso 1 al 10 del capítulo 2 de la carta a los Efesios. Dice que vemos entonces la obra de Dios, la obra perfecta de Dios. ¿Y dónde es la obra de Dios? En cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a ver 3 secuencias, para entender de alguna manera el pasaje, 3 secuencias de cómo Dios, de aquel bloque de mármol, de aquel amasijo sin forma, ¿sí?, saca una obra exquisita y excelsa que solo Dios puede sacar de nosotros. ¿Está? ¿Cómo Dios procesa ese bloque de mármol? ¿Y quién es el bloque de mármol? Nosotros. Yo, cada uno de nosotros.
formamos parte de esa obra de Dios. Fe. Cuando hablábamos de fe, hay un pasaje en Marcos capítulo 11, donde Jesús dice un verso ahí, un versículo, una expresión, dice, tened fe en Dios, donde la traducción literal de esa expresión en el idioma griego no es tened fe en Dios, sino tened la fe de Dios, la capacidad de ver lo que todavía no es en nuestra vida, pero desde la perspectiva de Dios, no de nuestra perspectiva. Ahí ellos van caminando de Betania a Jerusalén y pasan una mañana por una higuera, y Jesús tenía hambre, tenía ganas de comer higos, y mira la higuera y no encuentra un solo fruto en esa higuera. Entonces Jesús pronuncia una sentencia y dice, nunca más nadie coma fruto de ti. Y el evangelista Marcos cita, y no era temporada de frutos, no era temporada de higos. O sea, ¿qué estaba queriendo Jesús hacer? Sacar higos cuando no era tiempo de higos. Porque, ¿quién es Jesús? Jesús se presenta como el Señor de todo. Entonces, ¿cómo la higuera le va a negar frutos? A propósito, ¿cómo sería con nuestra vida si Cristo se acercara hoy? ¿Cómo le vas a negar frutos al Señor de todo? Y él pronuncia esa sentencia y al otro día pasan por ahí. Durmieron en Betania, qué sé yo. Y pasan por ahí y Pedro dice, Señor, mira la higuera de la que pronunciaste la sentencia, mira, está seca. Entonces Jesús le dice, tengan la fe de Dios, no tengan fe en Dios, sino tengan la fe de Dios. ¿Cómo es la fe de Dios? La fe de Dios es la capacidad de ver lo que nadie ve, la obra de Dios terminada en nuestra vida. Tener la fe de Dios es creer en vos. Digo esto y te doy. Creer en vos. ¿Por qué tenés que creer en vos? Porque Dios creyó en vos. Decí conmigo, yo creo en mí, porque Dios creyó en mí, me asignó una obra, me asignó propósito, y esa obra se va a llevar a cabo a través de mi vida. Entonces, no seamos cabeza dura. Dejémonos modelar por Dios. Diga conmigo, estoy siendo procesado por Dios. Estoy siendo modelado por Dios. La mano de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo le está dando forma a mi vida. Sí, Daniel. Aún nosotros somos hijos de Cristo. Totalmente. Isaías 53, 750 años antes de la cruz, dice que Jesús vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. ¿Quién es el fruto de su aflicción? Nosotros. Nosotros somos el fruto de la muerte del árbol de la vida. Bueno, sigo, no me puedo detener. Entonces, en los 3 primeros versos lo que vemos es el bloque sin tocar. Solamente Dios puede ver algo ahí. Y si vos querés ver algo ahí, mirá con los ojos de Dios. Cuando vos mires a una persona que llega hecha pedazos, buscando y deseando, ¿llega a dónde? Dirá, bueno, al reino de Dios. Usando la metáfora geográfica, que se despierta a la realidad de la obra del Espíritu. No entiende mucho, entiende un poco. Ayer compartíamos con alguien que teníamos la barrera del idioma. Teníamos que traducir con el traductor de Google para poder entendernos, pero uno veía la obra del Espíritu en el entendimiento de esta persona. ¿Sí? No hay barreras
para lo que Dios quiere hacer. Pero si vos querés ver lo positivo, la obra de Dios en la vida de cualquier persona, tenés que mirar por los ojos de Dios. Mirar con los ojos de Dios. A veces a mí particularmente me cuestionan mucho y me dicen, ¿cómo lo va a recibir a fulano de tal? Mirá cómo viene. La verdad es que en ICB hallaron lugar personas que no hallan lugar en otro lugar. ¿Por qué? Porque intentamos, nos esforzamos en ver la obra terminada, no la obra empezada. Chocolate por la noticia. Oh, pero tiene este problema, pero tiene aquel problema, pero aquel no porque es homosexual, dicen algunos. ¿Qué? ¿Esa palabra es homosexual lo define como persona? ¡No! ¿Sabés qué es lo que define como persona? Hijo de Dios, y no me interesa más nada. Aquel no porque es un drogadicto. ¿Drogadicto define como persona? No. Aquel no porque es un ladrón, aquel no porque es un expresidiario, aquel no porque es un... Escúchame, ¿qué querés? ¿Quién? Entonces Jesús invirtió la polaridad de aquello. Y los miró a los fariseos, gente limpia según su propia opinión, lleno de obras de justicia y de procederes correctos. Y les dijo, ciertamente las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. La profeta Silvia está publicando en los devocionales, unos devocionales acerca del Evangelio de Mateo. Son exquisitos, léanlos. Para eso tienen que tener descargado el programa de Biblia en su celular. Les digo, son extraordinarios los devocionales. Una concepción de reino, el Evangelio del reino, a partir del Evangelio de Mateo, síganlo. Aprovecho de decir esto, es para aquellos que están vinculados a los devocionales que publicamos. No son para enviarle a personas con las que estamos en contacto para ganarlos, como en el programa Adopte una Oveja, sino son para edificarnos esos devocionales. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué derecho tenemos en clasificar a la gente? Aquel es esto, aquel es lo otro, aquel es... ¿Cómo nos ve Dios? ¿Vamos a mirar a las personas y vamos a mirarnos a nosotros mismos con los ojos de Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Como hijo. Listo. Como hijo redífico. Listo. Como hijo, ¿Dios nos ve como qué? Hijo. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar? Mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No están, Señor, se fueron. Mujer, ni yo te condeno, vete en paz. O sea, ¿hasta cuándo vamos a probar que tenemos el espíritu de la religión, el espíritu de Moisés, el espíritu de Elías? ¿Por qué más bien no nos dejamos impartir por el espíritu de Cristo? Cuando Juan y Jacobo estaban en la aldea de los samaritanos porque habían sido rechazados, ¿qué cuentan los evangelios? Que llegaron a Jesús enojados porque los samaritanos no lo querían recibir. Y le decían, que descienda fuego del cielo, Señor. ¿Querés que oremos y que hagamos descender fuego del cielo? Jesús los mira y les dice, no, no sean tan violentos. No es así como se hace la obra de Dios. No, les dijo eso. ¿Saben lo que les dijo? ¿De qué espíritu sois? Tanto estuve con ustedes y todavía sigo renegando. Porque ¿qué espíritu tenían Jacobo y Juan? El espíritu que tenían era el espíritu de Elías, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista, que era el Elías que había de venir. Y estaban con Jesús, pero su corazón todavía no estaba con Jesús. La vida de Cristo no había sido impartida en ellos todavía. ¿Está? Por eso, estar cerca no te hace alguien que recibió la vida, la impartición del Espíritu.
Pero el Espíritu de Dios en esta era nos impartió con su Espíritu a cada uno de nosotros, pero tenemos que despertar a esa realidad. ¿De qué espíritu sois? De Moisés, de Elías, de los grandes del antiguo pacto. Y sí, por eso respirás religión. Por eso la apariencia es tan importante en tu vida y no la esencia, ¿sí? No lo de adentro. Pero si tenés el Espíritu de Cristo, lo importante que es lo de adentro. Afuera se va a manifestar lo que ya somos. Entonces, ¿con qué derecho decimos aquella persona, aquella mujer es una prostituta, aquel hombre es un delincuente, aquel muchacho no sirve para nada? ¿Con qué derecho? Y Dios me ve, y para yo poder ver al otro completo, tengo que mirar desde donde Dios me ve. ¿Y cómo Dios ve el amasijo terminado, ve el bloque de mármol terminado? Pero hay un proceso. En el proceso inicial, Él reconoce que, como dice el apóstol Pablo, Él nos dio vida, Él nos trajo su Zoe, diga Zoe, la vida del Espíritu, la vida del reino, lo que Dios es, trajo sobre nosotros. ¿Sí? Hay dos niveles de vida. Estas dos palabras son traducidas vida. Zoe es la vida de Dios. Psique es la existencia de la dimensión mente. La vida de Dios, Él nos dio vida, la vida de Dios cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué vida tenía el hombre? Esta vida tenía. Diga mente. Entonces, ¿se dan cuenta que no está hablando de otra cosa que de dimensiones internas del hombre? Hoy usamos esta matriz para hablar de psicología, para hablar de todas las disciplinas que tienen que ver con la psiquis, con la mente, con el funcionamiento de la mente. Pero esta experiencia tiene una experiencia superior, que es Zoe, que es la vida de Dios. La vida de Dios le imparte a la vida natural, a mi entendimiento, la vida de Cristo. Le imparte a mi mente la vida de Cristo. Entonces, ¿dónde se arma el conflicto? En la mente, donde la vida de Dios empuja, donde los principios de Dios empujan para reemplazar la mera existencia del hombre. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Diga conmigo pecados. Amartía, lo que nos separa. Cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, vive una experiencia, la experiencia se llama separación. El hombre se separó de Dios. Vivía tan junto a Dios que el hombre era plenipotenciario. Tenía todo poder, autoridad sobre la creación. ¿Está? Y cuando se separa de Dios pierde aquello. Tenía plena conciencia de unidad con Dios. Plena conciencia de unidad con Dios. Pero cuando cae, cuando toma del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán, lo que sucede es que se separa, pierde sentidos espirituales. Hay una muerte en la dimensión del espíritu. Lo primero que pierde es la visión. El hombre ya no puede ver espiritualmente.
El hombre veía espiritualmente. A ver, cuando Dios caminaba con él en el huerto, el hombre veía. Cuando cae, ¿qué hace Adán? Se tira de cabeza ¿a dónde? Entre unas matas. ¿Por qué? Se escondió. ¿Sí? Porque veía que Dios traía su bien en el huerto. Pero ahí ya no veía. ¿Qué hizo? Oyó, pero no vio. Porque ¿a qué respondió Adán? No respondió a ver la presencia, respondió a oír la voz. Adán, ¿a dónde estás tú? Que Dios no sabía dónde estaba. El que no sabía dónde estaba era el hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Acá estamos fondeados. Lo que pasa es que estábamos desnudos, tuvimos vergüenza. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Ahora oían la voz, pero no veían más en el mundo espiritual. ¿Sí? Entonces hay una pérdida, una desconexión, una separación. Diga separación. Tanto así que en el Antiguo Testamento dice que el pecado hizo separación, división entre vosotros y Dios. Separación. Separación. La semana que viene vamos a ver cómo Dios revirtió esa separación y no hay más separación. Estamos perfectamente unidos, pero la semana que viene. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos impartió la vida Zoe, la vida de Cristo en nosotros. ¿En dónde? En el Espíritu. Y ahora hay una lucha. ¿A dónde es la lucha? En la mente, en la psique. ¿Sí? Acá hay una lucha para poder recibir esa vida de Dios a plenitud. En el alma, en la dimensión mente-alma, en el segundo cielo. Y ahora vamos a la acción del segundo cielo. Fíjense, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Diga en otro tiempo. No en este tiempo, en otro tiempo. En otro tiempo ustedes andaban así, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sí? Un mundo que en otro tiempo era dominado ¿por quién? ¿Por quién dominaba el mundo? En otro tiempo. El príncipe de la potestad. Sí, el diablo. Claro, pero hablando de nosotros, los deseos, los impulsos de la carne, los deseos de los ¿En qué ojos. tiempo? Vamos a poner la perspectiva. ¿En qué tiempo el diablo dominaba? En otro punto. ¿En qué tiempo? Antes de la cruz. ¡Excelente! Porque la religión nos enseñó que antes que recibiésemos a Cristo, el diablo gobernaba. ¡No! Antes de la cruz. ¡Excelente! Juan capítulo 12 dice: ha llegado mi hora y el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. ¿Echado fuera de qué? De su dominio legal. ¿Cuál era el dominio legal? El dominio legal era el mundo. El príncipe de este mundo gobernaba el mundo. ¿Cuándo? Antes de Cristo. ¿Cuándo? Antes de Cristo. Pero la religión nos enseñó que todavía gobierna el mundo. ¡Error! Cristo es Señor de toda la tierra. Por definición, ¿qué es un demonio? Un demonio es un espíritu desubicado. ¿Un qué? Espíritu desubicado. Un espíritu desubicado. ¿Por qué? Yo voy a poner acá, mirá. Vamos a poner primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Este es el cielo natural, ¿no es cierto? Que la Biblia llama expansión. Este es el cielo que la Biblia llama mente, segundo cielo.
o alma, pero vamos a ponerle mente para que sea más claro. Y este es el cielo, que es la morada de Dios, le vamos a poner espíritu. Los demonios son ángeles ¿qué? ¿Caídos de dónde? ¿De qué cielo? Del primer cielo. ¿Y a dónde cayeron? Al segundo cielo. ¿Y cuál es el ámbito dimensional del segundo cielo? La mente. La mente. La mente del hombre. Espíritus desubicados. Porque fueron creados para moverse ¿en dónde? En el primer cielo. ¿Sí? La presencia, la morada de Dios. ¿Y a dónde cayeron? Al segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo para nosotros? La mente. ¿Dónde operan los demonios? En la mente. Algunos dicen espíritu de temor. ¿Qué es un espíritu de temor? Cuando vos generás ¿qué? Algo que no existe, no es real. ¿A dónde existe? ¿Y qué hace con tus acciones? Paraliza. Te paraliza, te hace echar atrás. Condiciona- Mi hermano. Condiciona tu verdadero potencial en Cristo, total. Voy a hablar de las peores cosas del hombre. Hoy, por ejemplo, la guerra. ¿A dónde está la guerra? Finalmente. En la mente Santiago explicó de dónde provienen las guerras. Lo explicó claramente. ¿De dónde provienen las guerras? De vuestros miembros que batallan. De un combate que hay adentro del hombre, no afuera. La violencia extrema, injusta que es la guerra, porque no hay nada romántico en la guerra. La violencia extrema que es la guerra, ¿dónde nace? Adentro del hombre, en donde combaten las pasiones, donde combate la vida de Dios con la carne del hombre, con la carnalidad del hombre, vamos a llamar. ¿Se acuerdan que hablamos de carnalidad hoy? Las fornicaciones, las peores cosas, las violaciones, ¿dónde operan? En la mente, desde la mente. ¿Desde dónde se opera todo aquello? Desde la mente. Jesús le dijo, Moisés le dijo a ustedes que no codicien a una mujer. Que no se lleguen a otra mujer, porque el que se llega a una mujer que no es su mujer es un adúltero, comete adulterio. Mas yo os digo, si alguno codicia en su corazón, ya adulteró. Entonces, ¿a qué nivel pone Jesús el combate del hombre? A nivel de la mente. ¿Dónde codiciás vos? En el pensamiento. Jesús dice, la ley de Moisés dice no matarás, pero si alguno odia, aborrece a su hermano, o le llama fatuo, que significa bruto, insensato, necio, fatuo, bruto, dice, ya es culpable de homicidio, lo está matando. ¿Y cómo lo matás? ¿Desde dónde aborrecés? ¿Desde dónde odias vos? De la dimensión mente. ¿Se entiende? Entonces Jesús pone las cosas en perspectiva, pero nosotros a veces ni lo queremos escuchar. Entonces, ¿dónde opera el príncipe de la potestad del aire? ¿A dónde opera? En la mente. Operaba. Y cometí un furcio exprofeso, adrede. Operaba, no tiene más autoridad. ¿Por qué opera todavía? Si su autoridad fue cancelada, si él fue echado fuera del mundo,
O sea que Él no domina más el mundo, Cristo es el Señor del mundo. Está claro eso, ¿no? Si alguien todavía tiene duda, puede expresármelo. Cristo es el Señor del mundo. Murió, resucitó y le fue dado un nombre por sobre todo nombre. ¿Quién es el Señor del mundo? ¿Quién es el Señor de la tierra? Cristo. Ahora, fue echado fuera el príncipe de este mundo. En segundo lugar, fue despojado. Dice en Colosenses, dice que despojando a principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fue despojado. No va a ser despojado, no va a ser desalojado. Ya fue. ¿Dónde? En la cruz, lo dice claramente. Entonces fue desalojado, fue despojado. O sea, las armas de ese ejército le fueron quitadas. ¿Sí? En tercer lugar, dice, fue destruido. El diablo fue destruido. Destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, librando a aquellos que por temor a la muerte estaban esclavos a la voluntad de él. ¿Cómo es que fue el diablo fue destruido? Entonces, ¿de qué diablo me hablan? De uno que es totalmente ilegal en la vida de las personas. Totalmente ilegal. Porque opera ¿dónde? En la mente, con la herramienta de nuestra carnalidad. ¿Está? El verdadero enemigo de nuestras almas somos nosotros mismos, consintiendo, dándole existencia aún a algo que fue totalmente aniquilado por la cruz del Calvario. Entonces, cuando vos me venís y el diablo, y el diablo, y el diablo, ¿y la obra de Cristo? Entonces, elevar, revaluar, revalorizar, cotizar en alza la obra de Cristo, y vas a ver cómo la obra del diablo disminuye. ¿Qué hacemos en las iglesias? Prestándole más atención al diablo que a... Y lo que hacemos es conservando un sistema que ya no existe más y haciéndolo operativo a partir de nuestra mente. ¿De nuestra qué? El príncipe que ahora opera, el príncipe de la potestad del aire, vamos a seguir leyendo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo le llama Pablo acá? Hijos de desobediencia. Pregunto, ¿cómo le llama? Pablo es un adelantado. Está preparándonos para la plenitud. Acá no habla de hijos de Dios y hijos del diablo. No habla en esos términos absolutos, dualísticos. Acá está hablando de hijos de desobediencia. ¿Hijos de quién? Hijos de Dios. ¿Hijos de qué? Y de Dios. Hijos de Dios. Que andan en desobediencia. Porque no saben, porque no despertaron. Hoy en la dimensión plenitud, mi hermano, cada vez que vos ves un hombre, miralo como Dios lo ve, no como la religión lo ve. ¿Cómo lo ve la religión? Es un hijo del diablo. Porque no es como vos. No, es un hijo de Dios que está viviendo en desobediencia. Es un hijo niño, un tecnon, alguien que no despertó, no tiene los sentidos desarrollados, no puede decidir por Dios. ¿Por qué no puede decidir por Dios? Porque no ve, porque está dormido, necesita un don que solamente proviene de Dios, ¿sí? Que se llama fe para despertar. ¿Está? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo le llama hijo de desobediencia? ¿A quién le llama hijo de desobediencia? A una persona que todavía no despertó a la fe. Pero nosotros, ¿qué decimos? Es un hijo del diablo.
Cambia tu chip mental. Es un hijo de Dios que todavía no despertó. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo. De nuevo, ¿en qué tiempo? Antes de Cristo. Nosotros vivimos como hijos de desobediencia. En otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Diga de la carnalidad. De la carnalidad. Sarkikos en griego. ¿Qué es la carnalidad? Yo lo expliqué hoy. Toda tendencia de mi vida fuera de la voluntad y propósito de Dios. Carnalidad también es la religión. También es hacer cosas para agradar al pastor. ¡Qué estupidez! También es hacer cosas para que me aplaudan. Eso es carnalidad. Aunque sean cosas buenas, aunque sean cosas que creo que me van a sumar, eso es carnalidad. Déjate guiar por el Espíritu de Dios. Déjate guiar por el Espíritu de Dios a hacer su voluntad. Porque esa carnalidad opera desde los pensamientos, dice acá. ¿Desde dónde? ¿Vieron que no está hablando de algo externo? No está hablando de demonios colgados, ni esperando, ni sentados en la... No, está hablando de la operatividad en la mente. Ahora, si Cristo murió y resucitó, si Cristo venció al pecado, destruyó al pecado, legal, judicialmente destruyó al pecado, el pecado no tiene el poder hoy día de separarte de Dios, porque si vos decís que el pecado tiene poder de separarte de Dios, ahora lo que estás haciendo es devaluando de nuevo la obra de Cristo, la sangre de Cristo. ¿Cuánto valor tiene? Y para solucionar algunos pecados, no todos. No. Para solucionar todo. Él terminó judicialmente con el pecado. El pecado no tiene más poder de separarme de Dios. ¿A partir de qué? De que Cristo murió y resucitó. Y con su sangre me redimió. Nos redimió. Ahora, ni el pecado, ni Satanás nos puede... Entonces, ¿por qué el pecado a veces se apropia de nuestra vida? En el sentido natural. ¿Por qué cometo tantos errores? Por mis pensamientos, muchachos. Entonces, ¿cuál es la dimensión en donde se mueven estos bichos ilegales? En el pensamiento. ¿A dónde es el combate? En el pensamiento. ¿A dónde tenéis que usar las armas de Dios? En el pensamiento. Trayendo la obra perfecta del Espíritu. Trayendo la acción del Espíritu de Dios o del Espíritu de Cristo. Trayendo la impartición de la vida Zoe a la vida psique. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo, en otro momento, nosotros nos movimos así, pero ahora no. Diga conmigo, pero ahora no. Pero ahora no. Ahora me propongo ser una expresión de la vida de Cristo. Ahora me propongo ser una manifestación de Cristo hoy. Ahora tengo la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo en mi espíritu y estoy conquistando mi alma, mi mente, para manifestar al Cristo en el que soy. Esto era lo que éramos, digan lo que yo era. Lo que yo era. Pero aparece una expresión en el verso 4 que nos lleva a dar gloria a Dios. Porque ni vos ni yo podíamos hacer nada con ese masijo. Éramos una piedra de escaso valor en la montaña. Tirada ahí.
hijo de Dios sin conciencia, separado de Dios, hijo de desobediencia. Lo mismo que los demás. No hijo del diablo. Jesús le dijo hijo del diablo a un solo tipo de hombre. ¿A quién? A un solo tipo de hombre. ¿A quién le dijo hijo del diablo? A los religiosos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Él es homicida y mentiroso desde el principio. Y vosotros me queréis matar a mí, hombre que les ha hablado la verdad. A los religiosos se lo dijo. Pero hoy los religiosos le dicen hijo del diablo a todo el mundo. A todos los que no tienen su cuerpo doctrinal, no participan de su iglesia, no comulgan con su esfera de 4 personas. Pero Dios tiene 8.000 millones de hijos en la tierra. Pero los religiosos agarran esto y le dicen hijo del diablo a todos menos los 4 que piensan igual. ¿Se entiende la inconsistencia de esto? ¿Y la obra de Cristo? ¿Y la imagen de Dios en el hombre? ¿Y la perfección de Cristo en la obra del Espíritu? ¿Y la sangre de Cristo? ¿Y el valor de la sangre de Cristo? Encuentre usted respuesta a todo esto, pero para esto tiene que meditar, expandir los límites que en la mente nos limitaron. Pero viene la expresión del verso 4, y todos tenemos ahora que dar gloria a Dios en esto. Pero Dios, esta es la expresión, tal vez la más importante de todo el capítulo. Pero Dios. Nosotros éramos eso, una piedra tirada en el medio de la montaña. Pero Dios. Viene la intervención de Dios. Es solo la soberana intervención de Dios lo que marcó la diferencia en nuestra vida. No son tus méritos, no es tu inteligencia, no es lo iluminado que vos seas, la luz ya no nace. A ver, la luz te es impartida por Cristo, la revelación te es impartida por el Espíritu Santo. Es Dios el que te entrega a Cristo, el que te da el don de la fe para despertar. La fe no es tu fe, es un don de Dios. Ya lo vamos a ver después. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Qué tan rico? En el capítulo 3 dice inescrutablemente rico, o sea, imposible de contar. Escrutar es contar, ¿sí? Entonces, incontablemente rico, o sea, ¿cuánto de rico es Dios? Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. O sea, guardemos silencio. Yo le veo a Pablo revelado en el Espíritu, realmente en el Espíritu, y él realmente, a ese en el Espíritu se le manifestó la obra de Cristo en la cruz, por esa obra de la plenitud, realmente yo lo veía antes, me lo veía en el Espíritu, por eso que esa cosa, y yo lo que yo veo realmente que en este tiempo a nosotros se nos revela la plenitud de Cristo en nuestra vida, pero diferente con el tiempo de Pablo, porque Pablo capaz que era, en ese tiempo, capaz que era más, la gente era más había muchas cosas realmente, por eso hablaba de las mujeres, de cosas. Y hoy día realmente, nos vemos de Cristo, somos todos realmente de Cristo, las mujeres somos todos iguales realmente, el hombre y las mujeres somos iguales realmente en el tiempo. Así es. Yo lo que yo veo así. Así es. Ahora, Dani, es exactamente así. Porque Pablo escribía para la iglesia del primer siglo.
nos anticipaba algo para nosotros y apreciamos ese anticipo. Pero 20 siglos después, el pensamiento tiene que estar más desarrollado, la espiritualidad mejor expresada. No puede ser como para 20 siglos atrás. No podemos vivir una fe de aquel tiempo. Tenemos que vivir una fe de la hora plena. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿qué podemos explicar de esto? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? ¿El diablo? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Romanos 8. ¿El pecado? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? ¿La muerte? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? ¿La circunstancia de la vida? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Él tomó ese gran bloque de piedra, de mármol, y puso su mano. Y Él no sabe hacer las cosas mal. Él no puede hacer las cosas mal. Entonces Él me perfeccionó, me completó y sacó una imagen de adentro mío. ¿Qué imagen sacó? Y semejanza de Él. Porque el propósito eterno es que vos y yo llevemos la imagen de ¿quién? De Cristo. No de Jesús. A ver, entendamos. Porque si no, algunos creeríamos que andaríamos de barbita así y de como... No, y de túnica. No, ¿de qué? De Cristo, que es el modelo, la expresión de Dios para el mundo. ¿Cuándo? Ahora. Y mañana la generación que vendrá será la expresión de Dios para el mundo en esa generación, en el ahora de ellos. Y yo celebro que haya una gran luz que se está encendiendo, aunque va de menos a más. Los primeros que se oponen con furia a esto son los religiosos, los que no quieren largar un entendimiento limitado de la obra de Cristo, devaluado de la cruz. Mirá lo que te estoy diciendo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delito y pecado, dice, nos dio vida juntamente. Y esto es fundamental, esa expresión, diga juntamente. Nos dio vida, la vida del Espíritu. Nos dio vida juntamente, diga juntamente. La obra de Cristo, real, física y material, consumada en la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es, terminada, acabada, llevada a la perfección en la cruz del Calvario, no solamente lo crucificaba a Él, sino que yo estaba ¿dónde? En Él. Él tomaba mi lugar. La representación legal mía. Entonces, cuando Pablo dice con Cristo estoy juntamente, diga juntamente. Entonces, nos dio vida juntamente con Él. Cuando nos crucificaba, cuando se crucificaba, nosotros moríamos en Él, porque ¿dónde estamos nosotros? Nosotros moríamos en Él. Y cuando resucitaba, nosotros resucitábamos en Él. Y cuando Él era sentado, ascendido, trascendido y sentado al trono del universo, nosotros éramos sentados con Él. ¿Dónde estás vos? En Cristo. Vos no existís aparte de Cristo. Vos no tenés una vida aparte de Cristo. Nuestra vida, dice Colosenses, está escondida en Él. ¿Nuestra vida dónde está escondida? En Él. Entonces, esa es la vida que tenemos. Ahora, ¿podés vivir sin conciencia de aquello? Podés vivir sin conciencia de aquello. Pero será una vida perdida, que no trasciende. O podés ser consciente de esa verdad espiritual, de que vos estás juntamente con Él. Entonces, ¿qué hizo Él?
vivió la vida que era un molde, modelo para nosotros. Y nos impartió, cuando Él resucita, nos imparte la vida del Espíritu en nuestro espíritu. De tal manera que la vida que tenemos desde el Espíritu es la vida de ¿quién? Diga, Cristo vivo. ¿A dónde vive Cristo? ¿Estás seguro? Y a través de mí. ¿Y cómo se expresa Cristo? En mí y a través de mí. Entonces tenemos la altísima responsabilidad de ser coherentes con esta verdad. Seamos coherentes con esta verdad. El mundo necesita coherencia. ¿Qué coherencia? Que lo que decimos lo pueda ver en nosotros. Igual vos no te esfuerces en mostrar, vos esforzate en ser. Porque si Jesús tenía la necesidad de mostrar, ¿alguna vez cuidó su testimonio Jesús? Porque si no se juntaba con los pecadores. ¿Por qué los pastores nos dicen que hay que cuidar el testimonio, hermano? ¿Qué testimonio hay que cuidar? Si se sentó a hablar con la mujer en el pozo de Jacob, una mujer de dudosa reputación. Si al leproso fue y lo abrazó. Si en el templo hizo un escándalo que hubiera salido en el programa de Rial. No sé si existe ya el programa. En los chimentos del espectáculo hubiera salido. Hizo un desastre. ¿Cuándo Él guardó las formas? ¿Cuándo Jesús guardó las formas? ¿Por qué los religiosos nos enseñan que es valioso guardar la forma? No, no es valioso guardar la forma, valioso es ser. El religioso lo impone porque tiene que cuidar también sus áreas en las que tiene que trabajar. Y no es ser. Mi discípulo que dice, Por favor, Jesús. ¿qué me importa tu pasado? ¿Sabes qué Jesús nos ve? ¿Qué me importa tu pasado? ¿Qué me importa el pecado? Ya está el pecado. Como dijo aquel a Juan 7, ¿Qué me importa? A ver, está solucionado. Ahora expresá la vida del que vive y reina a través tuyo. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esta expresión, por gracia soy salvo. Diga gracias. Gracias. Gracia es la atmósfera del nuevo pacto. Hay un pacto superior al nuevo pacto. ¿Cómo se llama el pacto superior? Pacto eterno. La gracia impera en el nuevo pacto. Pero en el pacto eterno, ¿qué impera? La plenitud. ¿Sí? En donde está imbuido, está lleno, llenísimo de gracia. ¿Sí? Porque gracia es un atributo de Dios. ¿Sí? Está lleno de gracia, está lleno de misericordia, está lleno de eso, pero ahora está lleno. Diga, está lleno. Está lleno. Plenitud es el ámbito del pacto eterno. Pero acá no estaba en el pacto eterno. ¿Qué está hablando acá? Del nuevo pacto. Era el escenario antes del año 70 de la era cristiana. ¿Sí? Antes del juicio sobre Jerusalén y la nación hebrea. El nuevo pacto gobernaba ese siglo, el presente siglo, no el siglo venidero. El siglo venidero lo gobernaba el pacto eterno, pero el presente siglo lo gobernaba el pacto nuevo, que era un pacto de gracia. ¿Cuál era el nuevo pacto? Pondré mi espíritu sobre ellos. ¿Sí? Y la condición era creer. Ese era el nuevo pacto, creer. Era un pacto de gracia. Pero ahora hay un pacto de gracia plena.
donde no tenés que hacer nada para participar de ese pacto, porque Cristo ya lo hizo todo. Pero bueno, dice, por gracia sois salvos, dice, juntamente con Él nos resucitó. O sea, morimos en Él, resucitamos en Él, ¿cómo? Juntamente. Juntamente. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Sentar tiene que ver con la posición de autoridad. Diga, consumación y autoridad. O sea, la autoridad del universo nos fue entregada en Cristo. ¿Se entiende eso? En Cristo te fue entregada esa autoridad. Entonces vos como hijo, ejercés esa autoridad en este mundo. ¿Por qué no vemos un mundo gobernado en la voluntad de Dios? ¿Por qué no lo vemos? Porque los hijos, ¿en qué están? Encerrados, creyendo que la máxima experiencia es cantar una canción en un culto. Amigo, el culto es inspirador y es bueno, pero donde vos tenés que funcionar como hijo es allá afuera. ¿Me estás escuchando? La máxima experiencia tuya no puede ser sentir al Espíritu Santo. La máxima experiencia tuya tiene que ser expresar a Cristo allá. Porque vos estás sentado juntamente. ¿Vos tenés autoridad para qué? ¿Para qué tenés autoridad? Para transformar las cosas. Y para que las cosas ahí afuera, donde operativamente no se ve el gobierno de Cristo, pasen a estar bajo el gobierno de Cristo. Yo veo acá gente con capacidad de expresar la vida del reino. Gente de negocios, gente de conocimiento, gente de ciencia, gente de autoridad, gente de gobierno. No, un puñado de necesitados, muchachos. Necesitado de la caridad de un gobierno, del empleo de un empresario, de que un médico te recete una receta porque no da más tu cuerpo. Muchachos, tenemos que operar en la dimensión de Cristo, no en estas cuestiones. ¿Se entiende? Entonces, movilicemos nuestra vida. Hagamos una obra de ingeniería interior para que Cristo se manifieste en nosotros, en todo conocimiento, en toda autoridad, en todo poder, en toda riqueza, en toda sabiduría, en toda inteligencia, en todo entendimiento espiritual. ¿Se entiende? Entonces crezcamos, pues, nos espera un camino para arriba. Estaba leyendo Juan, capítulo 17, dice, es que te conozcan a ti. Sinceramente, ya yo te glorifiqué, dice Señor, en la tierra. Ahora glorifica a tu Hijo, le dijo al Padre, le dijo, yo te haré victoria para que se cumpla la escritura, le dijo. Juan 17. Esta es la vida eterna, le dijo, que te conozcan a ti. Diga conmigo, estoy sentado en el trono de autoridad en el universo. Y me propongo que se me note. Que se me note. Cuando entro en un lugar, ¿quién entra? Cristo. Cuando me plantean una dificultad, una adversidad, mi boca, mi actitud, mi fe, lo que Dios opera a través de mi vida, la boca de Cristo a través de mi vida, está para transformar esa realidad. Nosotros tenemos un alojamiento donde llega gente con mucha necesidad acá. No se vean más como necesitados. Véanse, ni siquiera se vean como gente libre. Véanse como libertadores de otros.
Y un día va a entrar uno al hospedaje ICB, se va a sentar ahí y vos le vas a decir, vení muchacho, así como vos me ves a mí ahora, con mi vida armada, ¿sí?, en función del propósito divino, yo un día estuve como estás vos. Yo te prohíbo que vos te veas como un necesitado. Vos tenés todo lo que necesitas para cambiar tu realidad. No tengo. ¿Qué es lo que no tenés? Adentro tuyo está todo lo que tenés. Manifestalo. No sé. ¿Qué es lo que no sabés? La sabiduría de Dios, la mente de Cristo está a tu disposición. No puedo. ¿Qué es lo que no podés? La energía que creó el universo está dentro tuyo. Por un poco de tiempo, entonces aprovechá el tiempo. Decí conmigo, solo me espera crecer. Solo me espera crecer. A nuevos niveles y estaturas de manifestación de la vida de Cristo en mí. Dani, te van a buscar. No te estoy profetizando, hermano. Capaz que sí, pero no sé. Te van a buscar para un hombre que cuando llegó a Cristo no sabía leer, que un trabajo no duraba más de pocos meses. Te van a buscar para ver cómo se hace una empresa, Dani, pero no porque hay algo raro. Nada de raro. Es Dios operando en tu vida, pero dejate modelar, chamigo. Dejate modelar y cree en vos. Dios está haciendo esto. Te sentó en los lugares celestiales, Miguel. Saliste de allá, el que le entienda, pero allá no salió dentro tuyo. Basta, sacá el cascarón. Porque si no, vamos a tener que nosotros ser un instrumento para que vos te defienda. O te empezás a defender ahora, o nosotros vamos a ser el catalizador, el iniciador de que vos te defiendas, porque lo necesitas. El sistema tiene que salir de adentro tuyo. ¿Está? Y ser un hombre de logros personales. ¿Soñaste con una familia? Bueno, formala, gestionala, formala. Hermanos, estamos haciendo una organización que sea capaz de expresar a Cristo y despertar, poner un despertador en la vida de la gente, que sea un instrumento de proclama del Evangelio del Reino, como no se exhibe hoy desde la religión. Bueno, hermano, hagamos todo lo que tenemos que hacer para que esto salga adelante. El proyecto tuyo, el de todos. Todo esto es ganar, ganar. Es ganar para todos. Pero hay que dejar la carnalidad, hay que dejar la psique, hay que dejar el alma caída, ¿sí? Porque decaído nosotros ya no tenemos más nada. Dios nos elevó y nos sentó en los lugares celestiales. Y desde ahí gobernamos. Pero claro, ahora tenemos que hacer operativo eso. ¿Y es trabajo de quién? De nosotros. Termino porque no tengo más tiempo, se me fue más que el... Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la fe, diga la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don de Dios no es la gracia, hermano. Porque don y gracia es la misma palabra, es charis. Dice charis 2 veces acá. El don de Dios es la fe, ahí. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Te quedó claro que no es por mérito tuyo? No es por obra. Que Dios te lo dio, ya está. Amén. Guardo la bolsa y vamos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y la palabra hechura ahí es la palabra poema. Pero dice creados, y la expresión es krizo, y ahí esa expresión es nueva creación. A ver, Él
Nosotros somos la nueva creación. Nosotros somos el nuevo cielo y nueva tierra de Dios. No es que va a haber después de esta tierra otra más. Nosotros somos. Y Cristo, el varón perfecto, es el ciudadano de esa nueva creación. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron. Son todas hechas. Nosotros somos la nueva creación. Nosotros somos el ciudadano de esa nueva creación. Dios ya recreó las condiciones espirituales para que lo que el hombre es se manifieste, diga hijo de Dios. El hijo de Dios. Somos una obra perfecta de Dios, un poema, una obra de arte terminada. 3 secuencias. La piedra tirada ahí. El proceso de Dios en el armado juntamente con Cristo. ¿Sí? La figura de Cristo es la que brota de aquella piedra. No nosotros, sino que estamos siendo tallados a la figura de Cristo. Y por último, somos la obra maestra perfecta de Dios. Dios está sacando a Cristo de adentro mío. ¿Está? Mi hermano, expresemos aquella obra. Seamos una expresión de aquella obra. Hasta la semana que viene. No tengo más tiempo. Abusé del tiempo, nos fuimos por la tangente, pero es un viaje extraordinario lo que estamos haciendo. La semana que viene, para alquilar balcones, vamos a ver cómo estamos perfectamente unidos en Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Dani, te pido que ores vos. ¿Sí? Padre, en esta hora, Señor, gracias, Señor. Oramos, Señor Padre Santo, Señor, porque tú nos revelas tu Hijo, Señor Padre. En esta hora bendecimos, Señor, cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos a los que te conocen, a los que te conocen y a los que te van a conocer, Padre. En esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por tu obra, Señor, en la cruz que tú hiciste, Señor. En esta hora, Señor, en este día, Señor, nos vemos perfectos, así como tú lo ves a nosotros, Señor. Y a los que están afuera también nosotros lo vemos así como tú lo ves, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo, Señor amado, Señor Padre. En esta hora, Señor, por la claridad que está dando, Señor Padre. En esta hora, Señor. Amén. Amén. Hermano, vaya y eleve su vida. Vaya y eleve su vida. Los amo en Cristo. Un saludo a mis hermanos que nos acompañan en el aula ICB desde su casa en internet, desde diferentes lugares, aún desde diferentes países. Los bendigo y vamos a crecer en todo.